Punto ya de conocer ya la realidad de esto que tanto se ha venido hablando desde la época de campaña en Estados Unidos con Donald Trump y sus propuestas en torno a la migración, lo que comenzó a suceder a partir de aquel martes, del supermartes, cuando ya por la noche supimos pues la pues dura y contundente victoria del propio Trump, una victoria que desde esa misma noche pues se supo cuál era el sentido del voto allá en Estados Unidos y lo mucho que se ha señalado a lo largo de estas últimas semanas en análisis, en señalamientos de expertos, en las propias declaraciones de Donald Trump cuando sube de tono en torno a la migración y lo que piensa hacer. Estamos a punto de conocer esto a partir del lunes a las 11 de la mañana. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y pues ya decía yo, a punto de conocer cuál será la realidad migratoria. Tonatiuh, no hay muy buenas expectativas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Jaime? Sí, tienes toda la razón. Estamos al borde de una coyuntura que no va a ser difícil calificarla como la peor de todas, la peor de todos los tiempos en materia de flujo de personas, del respeto al derecho a migrantes y refugiados, incluso en el marco de la relación bilateral. México-Estados Unidos también se apuntan tensiones muy fuertes. Entonces, en todos los campos, además del económico, lamentablemente, Jaime, creo que no tenemos un panorama que nos aliente, sino que al contrario preocupa muchísimo. Entiendo eso, Tonatiuh. Y sobre, partamos esta charla, Tonatiuh, de lo que puede ocurrir con los escenarios que podríamos tener a disposición. ¿Qué va a pasar con México cuando comiencen a llegar migrantes que no sean mexicanos? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Y qué es lo que podría ocurrir en ese sentido, Tonatiuh? Ya tenemos un flujo de extranjeros remitidos desde Estados Unidos por no tener posibilidad de acceso a asilo o deportación casi express, que ocurre pero en escala todavía pequeña. Y si esto se aumenta, si esta amenaza de deportaciones se materializa en números significativos, solo para referencia, Jaime, en el año 2009 tuvimos más de 600,000 repatriaciones de mexicanos por el gobierno de Obama, lo que fue la construcción de una gran crisis de asistencia humanitaria en las ciudades fronterizas, especialmente en Tijuana. Pero teniendo esa referencia, habría que prepararnos para números de esa escala. Ujú. No van a ser de inmediato, obviamente, pero es un proceso que seguramente va a ir aumentando progresivamente. Y si se suman a ese cuadro extranjeros, el, 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 el asunto simplemente de la atención humanitaria va a tener una escala mayor, una Ujú. escala muy profunda. Y las estrategias que están previstas, por lo menos en lo anunciado, son de atención a lo urgente y durante un ratito. O sea, estamos atendiendo lo crítico para alimentación, para dónde dormir, dónde asearse, Ujú. dónde pasar algunos días y punto. O sea, no estamos haciendo una estrategia mayor de atención que por la naturaleza, especialmente ahorita hablando de los extranjeros, por la naturaleza de su diversidad internacional, debiera ser no solamente un asunto de México, sino debiera involucrarse los países de la Y región en ese sentido, y yo no he debieran, escuchado a ningún presidente de la región hacer algún comentario contundente. Por ejemplo, yo decía ahorita, yo no he escuchado a Nicolás Maduro hablar por los suyos, decir, no, vaya, cuando trae un desastre en su claro, país, ¿qué no, pensar de no, eso?
ni lo va a hacer, Ujú, y por el contrario, ha jugado políticamente con los migrantes venezolanos en la relación con Estados Unidos, lo cual es la desfachatez máxima, una desvergüenza impresionante y un maltrato evidente a su propia población. Pero pensemos que la problemática es internacional, que debe haber un principio de colaboración internacional por lo mismo, y sobre esa base no es solamente un asunto mexicano, pero ese sería el primer punto de arranque para analizar la problemática y buscarle salidas. Y la segunda ruta, Jaime, es ujú. que México implemente lo que ha estado pues parcialmente atendido, pero mínimo, que son nuestras políticas en materia de refugio. México tiene un marco jurídico en materia de refugio muy valioso, desde la Constitución, desde la ley sobre refugiados, y debiéramos avanzar en estrategias de inclusión y de protección que, por lo menos de manera temporal, les permita hacer una vida y sobrevivir económica y socialmente en algunos espacios del país en donde es posible, y que esa inclusión pues diera dignidad a las personas e incluso se convirtiera en una estrategia también de desarrollo regional. Ujú, Ahí esa falta de visión sí. en esta relación entre refugio y desarrollo es un gran hueco, y lamentablemente el gobierno lo tiene en mayor desinterés. Solo hay que ver lo que está pasando con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que ni titular tiene y que está al borde de la extinción en estos días, cuando justamente debiera ser la institución más importante en la Mira, atención de la problemática, mucho más que el INM, por supuesto, mucho más que la yo Guardia Nacional, por supuesto, que no tendrían que estar metidos en el asunto. fíjate que no había escuchado esta valoración, que lo comentas y qué bueno que lo haces, Tonatiuh. Estoy platicando con Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Tonatiuh, el canciller Juan Ramón de la Fuente, por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ministros, viceministros y jefes de la delegación de la región acuerdan trabajar unidos en un solo frente en torno al tema migratorio. Concluyen trabajos de esta reunión de movilidad humana en la ruta norte del continente. ¿Son suficientes estos esfuerzos que se hacen entre Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Venezuela, Honduras, países que son miembros de la CELAC? ¿Ayuda todo esto? En principio diríamos que sí, Jaime, pero desconozco finalmente que se acuerde. Ujú, Si lo que ocurrió fue una relación de buenas voluntades y no hay políticas, no hay estrategias, no hay presupuestos, no hay acciones en firme, pues va a ser una más de las muchas reuniones que ya hemos tenido en materia migratoria en la región e incluso convocadas por Estados Unidos. Te acordarás de la Cumbre de las Américas no hace mucho tiempo, que tuvo como tema central la cuestión migratoria. sí, claro. Entonces, esas reuniones pues no dejan de ser, tener alguna utilidad, pero si no se convierten en políticas, en programas y en iniciativas, pues es una más. Y vuelvo al punto de tu pregunta. Justo ahora en esta coyuntura es cuando se debieran ya diseñar e implementar estrategias de atención de lo que ya está ocurriendo en la frontera norte de México y en la frontera sur especialmente, y que esa atención se condensara en ofrecer soluciones a personas que en su mayoría tienen perfil de refugiados, y no lo estamos haciendo. Entonces, pues puede haber mucho diálogo y lamentablemente poca acción, y ahí quien pierde son las personas y sus derechos. Sin duda, pues Donatio, vamos a ver qué es lo que ocurre ya. No, no es muy alentador el horizonte. Hemos hablado ya con presidentes municipales de la región, hemos hablado con la propia iglesia, con el episcopado, con asociaciones de la sociedad civil. Bueno, pues todos en un mismo sentido de intentar
pues también tender la mano en una situación que muy probablemente rebase a las propias autoridades en los meses que vienen. Así que muy pendiente, Tonatiuh, y siempre agradecido por tu tiempo. Que tengas un excelente fin de semana y gracias por estos minutos. Igualmente, estimado Jaime. Hasta Gracias a pronto. ustedes. Es Tonatiuh Guillén. Él es profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración en el primer momento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya veremos qué ocurre, ya veremos de qué tamaño son estas amenazas y si las amenazas se convierten en realidad, ya también veremos la manera en la cual los gobiernos estatales, el gobierno federal y las asociaciones civiles pueden pues contener, sí, de alguna manera, el sufrimiento de esas personas que pueden sufrir este tema de la deportación. Dejen a la pausa, yo regreso.